Bien, ahora nos encontramos con la ingeniera Tania Pérez, magíster en lo que es educación superior. Ella nos va a hablar sobre lo que es el pensamiento crítico. Gracias, buenos días, ingeniero. Muchas gracias por haber pensado en mí para esta intervención, y obviamente me complace que tu curiosidad y tus estudios estén yendo por lo que es el pensamiento crítico, y en primera instancia es conveniente siempre remontarse a escenas pasadas a lo que respecta a la educación. Y bueno, pues voy a hacer referencia a un filósofo de mucha trayectoria y que ha remarcado ya y dejado muchas huellas en lo que es la educación. Estoy hablando de Sócrates, y ya desde aquel entonces, 450 años de Cristo, él se preocupaba mucho por que los jóvenes, en especial los jóvenes, empiecen a preocuparse por el pensamiento crítico. Significaba él, y tenía una teoría y decía: quiero que estos jóvenes empiecen a cuestionarse. Y de ahí nace un poco lo que es la pedagogía de la pregunta. Es en ese sentido que él tenía una teoría que se llama la teoría socratiana, y así se fundamentaba en que la ironía, la mayéutica y lo que es la parte de lo que es el asombro. Entonces él decía: debemos hallar en los jóvenes y en todo ser humano una metacognición para que él empiece a cuestionarse el porqué. Si uno empieza a asombrarse por la maravilla de la naturaleza, y obviamente la naturaleza está regida por las disciplinas, por las ciencias, entonces si uno empieza a maravillarse, se pregunta y se cuestiona. Es en ese sentido que de ahí nace el pensamiento propio y por ende el pensamiento crítico. Desde ese entonces, remontándonos, vuelvo a reiterar, 450 años de Cristo hasta la actualidad, se ha ido fomentando ese sentido del pensamiento crítico en los jóvenes. Y es muy importante, porque la crítica nace del asombro y al mismo tiempo te da lugar al cuestionamiento, a las preguntas. En ese sentido, establecer una pedagogía de la pregunta permite al ser humano indagar más sobre nuestro mismo origen, sobre el porqué de las ciencias, sobre el porqué de las teorías, y en base a ese conocimiento se construye nuevo. Pero no hay que olvidar algo muy importante, que la educación ha ido dejando un poco, ¿no? Y debería ser un objeto muy importante en la categoría de la condición humana. Porque si yo no lo veo al aprendiz o al ser humano desde la categoría de condición humana, no puedo llegar a su mismo ser. Debo tener muy en cuenta, antes de encaminarlo a un nuevo conocimiento o facilitarle alguna senda del conocimiento, pensar primeramente cómo él está en el mundo, en el planeta, está como un ser humano. Entonces debo prever, debo considerar dentro de lo que es la educación esa categoría de condición humana, siendo de esta manera que voy a poder llegar más a él, y de esta manera voy a poder permitir lo que Sócrates ya decía: permitamos que él sea mayéutico, es decir, que empiece a nacer, que descubra y al mismo tiempo se asombre. Entonces ese es el principio del por qué nosotros tenemos que remontarnos a todos los filósofos quienes han dado estas sendas para que hagamos mejores ciudadanos, mejores hombres, individuos, y por ende el individuo va a conformar la sociedad, y la sociedad es la base fundamental para adelantar y tener un mundo mejor. Entonces, retomando tu pregunta, de ahí es donde ya se empieza a formar el pensamiento crítico, pero nunca hay que olvidar que debemos remontarnos, que él debe asombrarse, debe cuestionarse, debe empezar a nacer para que pueda tener un pensamiento individual crítico, porque el pensamiento crítico, como dices, es único. Cada ser humano es individual y al mismo tiempo es social, pero primeramente tiene que cuestionarse en forma individual para emanar a la sociedad, porque a ella se debe, ¿no? Entonces, ese sería podríamos decir, el concepto que yo tengo de la importancia y por qué y de dónde debemos establecer el pensamiento crítico. Gracias, ingeniero. Gracias.